relatividad del alma, la física de la humildad y la mística de la luz. Capítulo 16 al 35. 16. El observador. Crea el milagro. En el silencio donde nace la realidad, una verdad se revela. La realidad no es lo que sucede, sino lo que decides atestiguar. Imagina que cada pensamiento es un pincel y cada emoción, un color. En el mundo cuántico, la sola presencia del observador altera el resultado. Así también tú, con tu mirada, moldeas el universo. Cuando miras con ojos de carencia, el vacío se expande como una sombra que reclama más espacio. Pero cuando miras con asombro, los milagros colapsan desde el campo de todas las posibilidades y se precipitan hacia tu presente. La verdadera humildad es aceptar que nuestra visión es limitada y permitir que la conciencia universal observe a través de nosotros. 17. Entrelazamiento de almas. Dicen los sabios, no existe la distancia cuando dos puntos del universo vibran en la misma frecuencia. La física afirma que nada viaja más rápido que la luz, pero el espíritu conoce otro camino, el entrelazamiento. Esa unión invisible que ignora el espacio y el tiempo. Las almas que amas, aquellas con quienes compartes propósito, están unidas a ti por un hilo que no se rompe. No importa cuántos kilómetros los separen. En el plano del alma, un pensamiento luminoso llega al otro confín de la existencia en el mismo instante en que nace en tu pecho. 18. La inercia del ego. En el corazón del movimiento, una ley se repite. El ego es una masa que se resiste al cambio. El alma es el movimiento que lo abraza. El ego permanece en reposo, aferrado a viejos hábitos, miedos y narrativas. Es la inercia que nos detiene. Pero basta una fuerza espiritual, un despertar, una rendición, una chispa de humildad para romper ese estado y ponernos en marcha hacia lo desconocido. Y cuando el alma comienza a fluir, su propia inercia la impulsa sin esfuerzo hacia la luz. 19. La lente gravitatoria de la compasión. En el universo, las grandes masas desvían la luz y revelan galaxias ocultas. En el espíritu ocurre lo mismo. La compasión es la lente que permite ver la luz detrás de los obstáculos más pesados. Cuando miras a alguien que sufre con amor profundo, tu energía curva el juicio, disuelve la dureza y te permite ver la chispa divina escondida detrás del dolor. La compasión revela lo invisible y aligera el peso de toda la humanidad. 20. Sincronía en el vacío. En el corazón del silencio, donde todo parece ausente, una verdad se revela. En el vacío absoluto no hay nada que temer, porque allí habita la energía pura. La física lo sabe. El vacío nunca está vacío, vibra con fluctuaciones invisibles. El alma también lo reconoce. La soledad, la pérdida, el silencio, son el útero donde nace lo nuevo. Cuando dejamos de temer ese espacio y soltamos nuestras anclas, la energía del universo nos mueve sin resistencia. Es en la nada donde descubrimos, finalmente, que lo somos todo. 21. El campo de Higgs de la identidad. En el tejido profundo del ser, una ley espiritual se manifiesta. Lo que te hace alguien es la resistencia que opones a la gracia. En física, las partículas adquieren masa al interactuar con el campo de Higgs. Sin esa interacción, serían luz viajando sin peso. En el espíritu ocurre igual. Nuestra masa, nuestro ego, nace de la resistencia al flujo del universo. Cuanto más nos aferramos a etiquetas y definiciones, más pesados nos volvemos. La verdadera humildad es volverse sin masa, permitir que la luz nos atraviese sin encontrar obstáculos. 22. La entropía de la resignación. El alma conoce una ley profunda. El orden no se encuentra en el control, sino en aceptar el cambio. El universo tiende al desorden, y cuando intentamos congelar la vida,
generamos tensión. La paz espiritual no es ausencia de caos, sino la capacidad de encontrar el centro dentro de la expansión. Al soltar la obsesión por lo perfecto, dejamos de desperdiciar energía en fricción y comenzamos a invertirla en creación. 23. Agujeros de gusano del recuerdo. En el misterio del tiempo interior, una revelación surge. Un instante de amor presente puede conectar dos puntos distantes de tu historia. Así como la relatividad permite puentes entre regiones remotas del espacio-tiempo, el alma posee sus propios túneles, la memoria emocional, un aroma, una palabra, un gesto de bondad. Pueden transportarte a una versión de ti que creías perdida. Cuando sanas el presente, envías luz hacia tu pasado, iluminando lo que antes era oscuridad. 24. La velocidad de escape del juicio. En la atmósfera del alma, una ley se cumple. Se requiere más energía para sostener un prejuicio que para elevarse sobre él. Para escapar de la gravedad de un planeta, un cohete necesita una velocidad crítica. Para escapar de la gravedad del juicio ajeno, el alma necesita la fuerza de la autocompasión. Si orbitas en el ¿qué dirán?, nunca conocerás el silencio del espacio profundo donde Dios habla sin palabras. Eleva tu vibración y deja que la gravedad de las opiniones se quede abajo. 25. El desplazamiento al rojo del adiós. En el espectro de la vida, una despedida siempre cambia la luz. Cuando algo se aleja, no se pierde, solo transforma su frecuencia. Las galaxias que se alejan muestran un desplazamiento al rojo. Así también las despedidas. Cambian el color de nuestra realidad. El dolor es señal de expansión. Lo que se va sigue siendo parte del universo, solo que ahora brilla en una longitud de onda que requiere más fe para ser vista. 26. Singularidad del corazón. En el centro de tu ser existe un punto donde todo se rompe para renacer, la singularidad del corazón. Allí, las leyes de la lógica se disuelven. Allí, el yo se encuentra con lo divino. Cuando entras en oración profunda, todas tus preocupaciones colapsan en un solo punto de luz. Y desde ese vacío infinito, renaces con una energía que la mente no puede explicar. 27. La mecánica de fluidos del destino. El destino fluye como un río, y el alma debe aprender su lenguaje. No luches contra la corriente, conviértete en agua. Si nadas contra la vida, el cansancio te hunde. Si te vuelves fluido, la inercia del universo te lleva. La humildad es ser maleable, adaptarse sin perder esencia. El agua es blanda, pero vence a la roca. Así, el alma humilde vence al destino más duro. 28. Sistemas de referencia inerciales. La paz depende de un solo acto: decidir dónde plantar tu mirada. Para quien viaja en un tren, el paisaje se mueve. Para quien está en la vía, es el tren el que vuela. Si tu referencia es el ego, el mundo parecerá amenazante. Si tu referencia es la quietud divina, verás que todo movimiento externo es solo una danza superficial. Cambia tu punto de observación y cambiarás tu universo. 29. Radiación de fondo de la esperanza. Incluso en el silencio más profundo, algo te llama. El eco de la creación susurra tu nombre. El universo conserva una radiación débil de su origen. El alma también conserva un eco de la fuente. Una vibración que dice, eres amado. En tus días más tristes, esa frecuencia sigue ahí. Solo necesitas acallar el ruido para escucharla. XXX. La relatividad de la grandeza. La grandeza no es volumen ni poder. Para ser estrella, primero debes aceptar ser polvo. Una estrella es grande porque se entrega para dar luz. En el espíritu, el acto más pequeño de servicio pesa más que el imperio más vasto. Al hacerte pequeño,
permites que la inmensidad del cosmos se manifieste a través de ti. 31. La geodésica de la entrega. El camino más corto entre dos almas no es recto, es la curva del sacrificio. En el espacio curvo, la distancia engaña. En el espíritu, para llegar al corazón del otro, a veces hay que tomar rutas de paciencia, perdón y silencio. La humildad es seguir la trayectoria que marca el amor. Al final, esa curva te devuelve a ti mismo, transformado. 32. El principio de incertidumbre de la fe. La fe tiene su propia física. No necesitas saber dónde estás para saber que avanzas bien. Si intentas controlar cada detalle, pierdes impulso. La humildad es aceptar la incertidumbre, confiando en que la energía con la que caminas define tu destino. 33. Dilatación de la gracia. En la presencia de lo divino, el tiempo se estira. Un instante de gratitud pesa más que 1000 años de esfuerzo egoísta. Un segundo de conexión profunda puede sanar décadas. No cuentes tu vida por días, sino por esos momentos donde el amor fue tan grande que el reloj dejó de importar. 34. La paradoja de los gemelos espirituales. Dos seres pueden vivir lo mismo, pero solo uno regresa joven de corazón, el que viaja ligero de ego. El rencor envejece, el orgullo marchita, la humildad es la fuente de la eterna juventud. Quien se desapega, quien se entrega, quien se asombra, permanece luminoso. 35. El límite de la velocidad del miedo. En el universo del alma, una ley final se revela. Nada cargado de temor puede alcanzar la claridad de la iluminación. El miedo es masa, la luz es libertad. Para iluminarte, debes soltar el lastre. Solo cuando el alma se despoja de sus cargas, puede vibrar a la velocidad necesaria para fundirse con la luz universal. No te pierdas los próximos capítulos. Descubre con nosotros y permanece en la senda. Activa la campanita, porque cada revelación llega como luz que despierta al que vigila.